Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes, a nuestro ponente, Lucas Iborra. Muy buenas noches. Lucas, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, sí, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Bueno, ya son las 8:10. Yo creo que ya podemos ir arrancando la sesión. El día de hoy tenemos pues sesión de webinar. Va a ser acerca de tips en gerencia de proyectos, en algunos pequeños proyectos y emprendimientos. El día de hoy contamos con la asistencia de nuestro ponente Lucas Iborra, quien ha sido profesor de nosotros en la especialización de gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Y bueno, Lucas, es muy grato contar con tu participación en esta sesión. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Entonces, entiendo que sin más arrancamos, ¿cierto? Sí, señor, si quieres, entonces eh, arranquemos. Sin embargo, queríamos hacer una pequeña presentación pues tuya para que todos nuestros asistentes pues sepan Ok. quién estará acompañándonos el día de hoy. Entonces, bueno, sabemos que eres diseñador industrial y magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. También cuentas con estudios en gestión y educación ambiental de la misma universidad. Lucas cuenta con más de 10 años de experiencia como profesional de proyectos, PMP, de diseño de productos sostenibles. Ha trabajado como profesor de pregrado y posgrado en diseño sostenible, desarrollo de producto y gerencia de proyectos. Investigador asociado en producción de consumo sostenible de la Academia de Sostenibilidad. Adicional a ello, es miembro asociado de la Fundación Esperanza y Vida, así como miembro del grupo de revisión externa para la primera versión del protocolo de pérdida y desperdicio de alimentos del World Retefuente Institute. Actualmente se desempeña como asesor en comité de investigación y desarrollo del Centro de Diseño e Innovación de la Corporación Mundial de la Mujer. También se ha desempeñado como investigador asociado en producción y consumo sostenible, sostenibilidad y diseño de la Academia de Sostenibilidad. Actualmente, bueno, y también el semestre pasado ha dictado en organizaciones como la Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque y la Universidad Central. Entonces, Lucas, no siendo más, creo que ya te damos la bienvenida. Y bueno, Ok, recordemos bueno, que este gracias. es un espacio para que todos generemos preguntas, aprovechando el conocimiento de Lucas sobre lo que hoy vamos a hablar, que pues también son como proyectos de la vida real y cómo los aplicamos, los tips que él nos pueda brindar. Entonces, invitamos a nuestros asistentes también a que a través del chat o levantando la mano y activando el micrófono podamos generar las preguntas pertinentes para que pues la sesión sea un poco más fluida y mucho más interactiva, ¿verdad? Entonces, Lucas, bienvenido. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludarlos de nuevo. Espero que estén acabando muy bien el semestre y pues de paso que les vaya muy bien en las presentaciones el 8 y 9 de junio. Hoy, por favor, sí, vayan interrumpiendo en la medida en que vayan queriendo. En estas ya son diapositivas, recojo algunas tal vez de lecciones aprendidas y cómo las hemos ido manejando en proyectos, como está ahí el título, en emprendimientos en los que he estado. De los emprendimientos en los que he estado, puedo decir que solo dos han sobrevivido. Uno es de, bueno, ahora mi ex esposo, pero sigue con su empresa de regalos personalizados y la Academia de Innovación para la Sostenibilidad, que la inició un amigo, Julio Andrés Rosso, y yo lo acompañé desde su creación. Son los que han sobrevivido. El resto, puede llamar fracasos o más bien aprendizajes, pero no siguen funcionando el día de hoy. Y también en pequeños proyectos me refiero de baja cuantía y en organizaciones en donde podría uno decir que no son maduras en el sentido de la gerencia de proyectos desde el PMI y cómo entonces hay que manejar las eventualidades, entre comillas, en la informalidad que a veces se encuentra. Sin más, pues bueno, los temas también responden a lo que André y Jennifer me participaron eh, de las expectativas que había de algunos temas y por favor, pues bueno, espero que esto responda a sus expectativas. ¿Por qué no les muestro plantillas? Por dos razones. La primera, que es realmente la más importante, es porque no alcancé realmente a gestionar el permiso porque no puedo mostrar documentos que en los ejemplos que voy a ir compartiendo pues no se pueden compartir en este caso. Y segundo, porque estas ya empiezan a ser parte de las lecciones aprendidas. Las plantillas terminan siendo lo de menos, porque lo que uno debe hacer en este caso es a donde fuere y sabes lo que vieres, me imagino, me refiero. En la organización en donde yo esté, el cliente con el que yo vaya a trabajar,
Las políticas que uno establezca en su propia empresa, si no sé si alguien acá le anime a crear la suya o ya la tiene, finalmente uno se termina ajustando a los activos que ya se manejen o se terminan construyendo sobre la marcha. No estoy diciendo, van a ir notando que en algunos ejemplos que doy pueden no considerarse buenas prácticas de acuerdo al estándar de PMI, pero por favor también recuerden que de acuerdo al estándar, bueno, al OPM3 para evaluar la madurez de una organización, el estándar del PMI no se puede aplicar en su totalidad, por ejemplo, a los emprendimientos porque los revienta uno. Por eso uno simplemente se ajusta. Voy a poner un ejemplo. En cuanto al Project Charter, ahorita en la Universidad Javeriana estamos manejando, por lo menos en el grupo en el que estoy yo, donde estamos profesores y estudiantes, dos proyectos con Sodimac Corona para diseñar ayudas mecánicas que ayuden a reducir los índices de ausentismo y, bueno, incapacidad también incluidas por manipulación de cargas como pisos, entonces por problemas que presentan algunos colaboradores en miembros superiores y en espalda. Y con la Corporación Mundial de la Mujer estamos desde hace ya varios semestres trabajando también para desarrollar productos a partir de residuos. Ahorita más adelante contaré algo que nos pasó este semestre con las llantas, que tuvimos que abandonar el trabajo con llantas y cambiar rápidamente en cuestión de 2 semanas por un riesgo que se materializó. Ahorita les cuento más. Y además, si alguien quiere en algún momento interrumpir y tiene empresa y quiere contar de su experiencia, los emprendimientos, los pequeños proyectos o en organizaciones que no son maduras de acuerdo al PMI, pues las prioridades no son justamente organizarse, sino sobrevivir. Voy a ponerles un ejemplo de la primera empresa que tuvo mi ex esposa y fue cuando fue a liquidarla. En la liquidación, en la DIAN le dijeron, ojalá todas las empresas llegaran así organizadas. Pero fue paradójico, porque estaba llegando así de organizada a ser liquidada. ¿Por qué? Porque se quedó sin flujo de caja para pagar todas sus obligaciones. ¿Qué pasa? Si ustedes leen la historia de grandes empresas de hoy, por ejemplo, no sé, últimamente tengo un amigo que trabaja con el sector de las TICs, y leen la historia de Facebook, de Apple, la misma Google, no arrancaron completamente organizadas con todos los procesos bien definidos. Generaron un flujo de caja que les permitían financiar su crecimiento, generar productos mínimos viables que fueran probados en el mercado, y luego de eso sí volverse interesante para algún inversionista que entrara a aportar capital y a organizar la empresa. No empezó, como si le pasó a la primera empresa de mi ex esposa, perfectamente organizada sin tener dinero para soportarla. Por eso puede uno escuchar, tengo un amigo que siempre recomienda en sus clases de mercadeo, ojo, esto hay que manejarlo con cuidado para lo siguiente. Si uno tiene empresa, no, el comentario que voy a decir que no se entienda como evadir impuestos, sino cuando usted genere un flujo que le permita asumir las obligaciones ante la DIAN, por ejemplo, formalícela, pero asegúrese de primero enfocarse en tener un producto que le compre el mercado. Cuando hablo de producto me refiero también a un bien o a un servicio. Y por eso les pongo ahí los planes básicos en los que uno se debe estar enfocando es el alcance, pero ojo, no es estrictamente como uno lo desarrolla de acuerdo al PMI, sino cuando habla de alcance es al menos tener claro qué voy a hacer y qué es lo que voy a entregar. En costos, al menos tener claro qué es lo que voy a cobrar y cómo, eso requerido para cualquier negociación. Y bueno, ¿cómo voy a hacer para cumplir lo que tengo que cumplir? Desafortunadamente, digo yo, en algunos casos eso se aprende sobre la marcha y el plan se va construyendo sobre el camino. Tengan cuidado con lo siguiente. Construir un plan sobre el camino no es lo mismo que planeación progresiva de acuerdo al PMI. Planeación progresiva es que yo tengo un plan al inicio y lo que voy haciendo es detallarlo en la medida en que avanza el tiempo. Eso creo que ya ustedes lo tienen claro. Pero es muy distinto ir construyendo el plan sobre la marcha. Lo que pasa es que a los que les gusta el emprendimiento, tal vez habrán escuchado que emprender es como, podría uno decir, reparar un avión mientras está volando. Por eso hay veces se tiene uno que enfocar en lo estrictamente necesario para que uno sobreviva. Por eso hay veces si uno le quiere llegar con un proyecto de consultoría para, no sé, incorporar la gerencia de proyectos en una organización y esa organización está luchando para facturar cada día,
seguramente va a costar más vender este tipo de proyectos de consultoría cuando lo que le interesa a la organización es empezar a vender y asegurar un flujo que le permita sostener su operación. Ahora, a veces sucede, por ejemplo, en la universidad, allá en la Javeriana, que algunos planes son sustituidos por procesos estandarizados de la organización. Me explico. Para nosotros, estos proyectos que les acabo de comentar que estamos haciendo con Sodimar Corona y con la Corporación Mundial de la Mujer, solo tuvimos que desarrollar dos documentos desde la Facultad de Arquitectura y Diseño. Un convenio de cooperación, que por cierto, en el caso particular de nuestra universidad, me refiero donde trabajo de planta, ya no se firman convenios porque sí, sino se firman convenios con un proyecto en la mano, para no llenarse de convenios que no sirven para nada. Y una vez se tiene el convenio aprobado, se entra a el equivalente de lo que sería un project charter, pero mucho más reducido. Mucho más reducido, ¿por qué? No sé, por ejemplo, no necesariamente se establecen los costos totales si se llegara a cobrar ese proyecto, porque depende de la forma como se estructura el proyecto, uno lo que hace es establecer qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a entregar y cuánto tiempo se va a dedicar, por ejemplo, de profesores, y pasa, en algunos casos, a un área que se llama, bueno, es la Dirección de Consultorías, que depende de una Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, en donde es allá donde realizan los costeos. Para resumir, el presupuesto final no lo desarrollan o no lo terminan de estructurar quienes desarrollan el proyecto. Los quienes van a desarrollar el proyecto solo aportan algunos datos muy básicos y el área de consultoría se encarga de estructurar el presupuesto que finalmente va a ser presentado ante el posible cliente. En ese caso, ya existen procesos estandarizados para saber cómo se van a manejar, cómo se van a estructurar, perdón, y cómo se van a manejar los desembolsos. Y se maneja, se gestiona, perdón, a través de un área de la misma universidad. Es decir, esa tarea se le alivian, si quieren llamarlo así, a quienes van a gerenciar el proyecto. Asumo, si no hay interrupciones, que hasta ahora las cosas se van entendiendo, pero por favor interrumpan cuando quieran. Otro tema que también salió. Discúlpame, Lucas, te interrumpo. Bueno, invitamos a nuestros asistentes nuevamente a que a través del chat o también levantando la mano y activando el micrófono pueden generar las preguntas, de pronto inquietudes o si tienen algún comentario que realizar respecto a, pues a la sesión que estamos llevando a cabo, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Recordemos que este espacio es precisamente para eso, para que generemos un debate, para que ampliemos nuestro conocimiento. Entonces, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Entonces, continuemos. Sí, muchas gracias. Quiero también recordar una cosa. Hay veces uno escucha, informalmente, por supuesto, o he escuchado en la especialización, no el semestre pasado, pero sí en otras cohortes, una inquietud natural, y es decir, bueno, ¿para qué aprendemos todo esto? Si finalmente vamos a salir y las empresas donde trabajamos van a seguir haciendo las cosas como las saben hacer hace años. O cuando leo la historia de Facebook me doy cuenta que arrancaron en un desorden completo, entonces ¿para qué yo me pongo a preocupar de todo esto ahora? Dos cosas. Algunas prácticas, entre comillas malas prácticas, pueden persistir de acuerdo también a las condiciones de mercado. De todos modos, si ustedes han evaluado el mercado, en algunas licitaciones de algunos sectores, por ejemplo el petrolero, el ser certificado como PMP agrega valor, da puntos pues a la licitación a la que no se presente. En el sector público he visto que sí es más reconocido, por ejemplo, esto del PMI para gerenciar proyectos. Ahora, si uno no tiene competencia, por ejemplo, y es, por decir algo, algún distribuidor único, alguna maquinaria que necesiten aquí, algún sector industrial, el no tener competencia puede ser un incentivo negativo para que yo perdure en mis, entre comillas, malas prácticas. Solo hasta que yo tengo a alguien compitiendo en el patio trasero puede que sea un incentivo para que yo como organización quiera migrar hacia un estado más organizado. Pero eso no quiere decir que el conocimiento de la gerencia de proyectos sea perdido en una especialización. Simplemente uno en ese caso entra a abrir troche. Y también a veces puede suceder, con el ejemplo que les puse de Facebook, que así parezca que comienza de forma desordenada, y más aún cuando hace una oferta pública de acciones,
sí o sí, o se ajustan, o simplemente los inversionistas se les retiran. O sea que este tipo de conocimiento sí termina siendo útil, tarde o temprano. Bueno, volviendo a las solicitudes de cambio, que ese es otro, otro tema que salió dentro de lo que me comentaron que era una expectativa. Esto también se complementa con el webinar que me comentaron que van a tener sobre habilidades blandas. Voy a ponerles ahorita algunos ejemplos mientras leo estos puntos. Primero, forzar a dejarlas por escrito. A veces yo tengo, entre comillas, mala fama, porque dicen que jodo mucho, que lleno de correos, que por qué estoy pidiendo que todo por escrito, que para qué debo dejar en copia. Listo. Y lo peor es que vuelven eso un tema personal. Es decir, salen frases como, oiga, pero ¿por qué si aquí hemos trabajado así, ya tenemos un ambiente de confianza, solo dime las cosas que yo confío en ti? Cuando hablas de dejar todo por escrito suena como si no confiaras. Y un errorzazo en los proyectos, yo creo que lo han ido notando, no solo profesionalmente, sino académicamente hablando, es tomar las cosas a título personal. ¿Qué pasa? Hace unos años coordiné trabajos de grado en la maestría después de graduarme y mi jefe en ese momento me decía, oye, por favor, si estás a 2 oficinas de distancia, no me escribas tanto correo, más bien dime las cosas. Yo forcé y en ese momento, ahí es donde las habilidades blandas también entran a jugar. Le dije, oye, sí, muchas gracias, algunos correos dejaré de escribírtelos, pero otros te los voy a seguir copiando. Punto. Punto, porque finalmente si yo estoy a cargo de esa coordinación, pues que se note, y si no, el mismo PMI dice, si usted es gerente de proyectos, pero no toma decisiones, y lo único es que se dedique es a cumplir lo que le dicen, bueno, el gerente de proyecto es solo de nombre, porque realmente no estás gestionando. ¿Qué sucedió? Tuve que esperarle un par de años, yo duré en ese cargo 3 años. Después de un par de años fue que yo empecé a recibir comentarios del mismo jefe que había dicho un tiempo atrás que no escribiera tanto, diciendo, menos mal escribiste todo eso porque ante las quejas de los estudiantes siempre hemos tenido argumentos para demostrar que en la grandísima mayoría de las veces las fallas no fueron nuestras. Pero ojo, para eso, y es un tip también para cuando uno ya salga a aplicar los conocimientos de gerencia de proyectos, uno no puede esperar que los cambios en una organización sean inmediatos. En ocasiones pueden pasar meses o incluso algunos años para que los tomadores de decisiones arriba de uno se empiecen a dar cuenta del valor. De todos modos, si uno no las deja por escritos, en un proyecto en el que estuvimos en AISO, en la Academia de Innovación para la Sostenibilidad, no puedo mencionar al cliente ni la persona que terminó jugándonos sucio, de una reunión en donde se acordó cómo se iban a distribuir los presupuestos entre algunos profesionales que iban a participar en el proyecto, no salió un acta por escrito. Cuando se firmaron los contratos, los acuerdos que se habían establecido en el acta, de cierta forma, establecían nuevas condiciones a lo que estaba en el contrato, que se iban a manejar entre los actores involucrados clave. Se llegó al acuerdo, no se levantó el acta y cuando se firmó el contrato, una de las personas involucradas dijo, lo siento mucho, yo voy a ceñirme a lo que está en el contrato. Voy a resumirles la historia, eso le supuso una pérdida de casi 40-50 millones de pesos que se esperaban recibir y que no se recibieron. De ahí, mi amigo con el que trabajamos ahí, finalmente dijo, oye, usted tenía razón, es mejor dejar las cosas por escrito. Lo que pasa es que el error se pagó con una millonada. Cuando uno está emprendiendo, de pronto para algunos de ustedes 40 millones de pesos no suene mucho, pero para un emprendimiento es un montón de dinero. Bien, otra cosa que también cuando uno, en el módulo de actores involucrados, recursos humanos y comunicaciones, tuve la fortuna de trabajar 6 meses en la Escuela de Caballería, ese fue mi primer empleo, y tuve la fortuna de trabajar en la aviación. Las dos industrias tienen algo en común y es que los errores de comunicación a veces se han pagado con vidas. Si les gusta, el tema es triste, pero basta con ver o estudiar operaciones militares o estudiar accidentes de aviones. Y ahí por eso, si ustedes han visto las películas o han leído, por ejemplo, informes o han escuchado grabaciones de voz de la cabina de pilotos, pues por eso las instrucciones claves siempre se confirman. Me explico. Eh, si yo no tengo, me envían un correo diciendo tienes que presentar el informe como te dije. Eso es una instrucción sumamente amplia.
Y una buena práctica que por lo menos a mí me ha servido es, oye, si te entiendo bien, lo que tú quieres es que te entregue una información con estos documentos, estos puntos de tantas páginas explicando esto, por favor confírmame. Y una vez me confirman, arranco a trabajar. Ojo, esto ha sido también un aprendizaje a lo largo de años, no quiere decir que yo recién graduado fuera así. Aprendí a las patadas también, pero cuando uno no pone límites, por eso en emprendimiento, la frase de, ¿quieres una clave para fracasar? Dile a todo que sí. O quieres una clave para quebrar, dile todo lo que te diga que sí. Y esas solicitudes de cambio, ¿por qué forzarlas por escrito? Seguramente recuerdan que lo comentaba en clase, pueden llegar solicitudes en los ascensores, pueden llegar solicitudes de cambio en los almuerzos. Y hay algo en lo que hay veces he visto que puede haber confusión, si no, pues bueno, me cuentan. Pero hay veces se entiende que las solicitudes de cambio llegan solo en la ejecución del proyecto y eso no es cierto. Una solicitud de cambio es cualquier comentario o requerimiento formal o informal que pueda afectar al menos la triple restricción. Y eso puede ser tan sencillo como, ven, cambia la plantilla porque la enviaste en la plantilla que no era. Esa solicitud de cambio me la pudo haber dicho mi jefe, recién nos dimos en el ascensor antes de ir cada uno a su oficina. Si eso no se deja por escrito, así sea yo escribiendo un correo confirmando lo que me acaba de decir verbalmente, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero en mi caso supuso algunos conflictos, algunos es que yo entendí que, algunos es que yo supuse que, y todo lo que es que yo entendí, es que yo supuse, se presta para problemas. Ahora, algunas solicitudes de cambio, yo creo que ustedes ya deberían tener claro el proceso de control integrado de cambios. Cuando en un control integrado de cambios uno consulta a los actores involucrados clave, no sé si han sentido que a veces los cambios se les informan, no se les consultan. No sé qué opinión tengan al respecto, pero en ocasiones es necesario. Desde mi punto de vista, por supuesto. O si no, pregúntense lo siguiente, ¿todas las decisiones deben ser consultadas? ¿Todas las decisiones deben ser administradas democráticamente? ¿O hay decisiones que simplemente se deben informar? Acuérdense de la matriz RACI. Hay actores involucrados a los que no se les consulta ni se les pregunta, simplemente se les informa. Y se espera, no sé si recuerdan que yo les pedía una columna en la matriz de comunicaciones, que no siempre existe esa columna, es qué impacto esperan que suceda para cuando ustedes informen un cambio. Voy a ponerles un ejemplo en el proyecto de Sodimac ahora. En una de las ayudas mecánicas que están desarrollando uno de los 3 equipos, uno de los requerimientos para que la ayuda mecánica funcione bien es que los colaboradores específicamente uno de los home centers, no tengan objetos en los bolsillos. Por no tener objetos en los bolsillos para que la ayuda mecánica funcione bien, puede suponer decir un empleado, no puede tener su celular, no puede tener la billetera, no puede tener las llaves. ¿Qué creen ustedes que puede suceder si yo a los colaboradores de un home center les llega esa instrucción de forma simplemente unidireccional para que se publique y se cumpla? Esa instrucción debería ser comunicada o consultada. Voy a hacer una pausa, Gerardo, porque me estabas preguntando, Lucas, a mí me pasa, voy a leer lo que escribes. Buenas noches. Sí, Lucas, a mí me pasa en mi empresa que todo tengo que consultarlo y a veces no me dejan tomar decisiones que estoy en capacidad de hacerlo, a pesar de tener matriz RACI definida. Tienes razón, Gerardo. Ahí, por eso, el webinar que van a tener de habilidades blandas es súper clave. Súper clave. Porque no sé si recuerdan que diligenciar una matriz RACI es relativamente sencillo. Hacer a cumplir es lo realmente retador. Para ese tipo de casos, Gerardo, y para todos los que pueden suceder de acuerdo al contexto, es muy interesante porque ahí hay que empezar a hacer varias preguntas. ¿Hace cuánto estás tú ahí en esta organización? ¿Cuál es la relación de confianza que tienes con los directamente involucrados a tu rol? ¿Qué sueños tienes para saber si vale la pena aspirar a ascender o no? ¿Qué tolerancia tienen a que yo ponga un límite y yo tome una decisión asumiendo un riesgo sin consultar y luego reciba un regaño y sea una oportunidad para negociar mi rol, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Hace muchos años,
trabajaba en Avianca y se me ocurrió una idea para ahorrar combustible. No me acuerdo si les conté este ejemplo, seguramente sí. Y pues la empresa en el papel, bueno, yo quiero mucho Avianca, simplemente en el papel estaba que usted tiene una idea, comuníquela. Hay ideas que deben comunicarse urgentemente porque si ceden ante la burocracia se pierde la ventana de oportunidad. Es el resumen, el haber asumido ese riesgo me supuso varias cosas. Primero, tener que irle a pedir disculpas al vicepresidente de operaciones y explicarle qué fue lo que hice y recibir la recomendación de que la próxima vez que hubiera una idea me la comentara yo al conducto regular, pero también aprendí a ser más seguro de mí mismo, a darme cuenta que si yo tomo decisiones no se acaba el mundo. A ver, me hubieran podido despedir, pero incluso el despido no es el fin del mundo. Eh, Incluso un despido, perdón, no es el fin del mundo y solo uno lo siente cuando se queda en los rings. Entonces, ¿qué pasa, Gerardo? Para ese caso, aprovechen ese webinar y también pregúntate, porque no tampoco te estoy recomendando que te vueles los conductos regulares, porque Dios no lo quiera, pierdes el trabajo y no podría dormir con eso. Pero uno debe, si quiere, mejor dicho, ser más tenido en cuenta, si quiere ascender, si quiere que la gente lo note más a uno, toca asumir riesgos. No hay otra forma, o por lo menos yo no conozco otra forma. Si alguien decide quedarse en la tranquilidad, eso tampoco es malo, sino que simplemente después no se puede quejar en que no lo tengan en cuenta o en que uno simplemente termine siendo informado. Pero por favor ten cuidado, Gerardo, cuando vayas si decides asumir algún riesgo, de todos modos calcula como cuando uno va a hacer una inversión en un fondo donde solo se transan acciones de, de startups o de nuevos negocios, tiene uno que asumir el que al mes siguiente pierda todo lo que ganó y ver si uno está en esa capacidad. Eso nos lleva a este tema, de conflictos, también creo que es otro tema bien importante, porque esas situaciones que acabas de explicar, Gerardo, pueden llevar a conflictos. De todos modos, aquí les dejo algunas frases, la cara de Santos Milagros. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna empresa donde trabajen, nos escribieron un correo diciendo lo siguiente: si tiene algo importante que decir, no escriba un correo, llame. En ocasiones, incluso ha pasado, debo decir que no estoy muy de acuerdo en que suceda esto, porque si bien es una condición humana, no debería notarse cuando los procesos fluyen más para algunas personas que se caen bien que para otras que no se caen bien o no se conocen. Sin embargo, cuando digo que la cara del santo hace milagros, tener buenas relaciones con las personas, no estoy diciendo ser falso ni hipócrita, sino yo puedo tener una buena relación con alguien que no me cae bien, si manejo las cosas profesionalmente, termina eso dando la cara, termina ayudando a resolver el conflicto en la gran mayoría de las ocasiones. Ahora, no sé si han notado, y lo interesante es darse cuenta que los conflictos se dan en proyectos de grado, en pregrado, en los de especialización, maestría y en proyectos de millones de pesos se dan por las mismas razones. A veces ha sucedido, por lo menos con los trabajos de grado que di con el bosque, que termina uno enterándose de que el equipo no estaba funcionando bien en el segundo semestre. Cuando pregunto por qué no se atendió eso tan pronto, se sintió alguna incomodidad, pues salen respuestas válidas, pero que los llevaron a posponer la resolución del conflicto. Es que creíamos que podíamos solucionar esto solos, es que no le prestamos importancia, es que yo prefiero asumir más trabajo porque yo estoy interesado en sacar una buena nota, así mi equipo no funcione, etcétera, etcétera, etcétera. En una parte de mi vida, creo que recuerdan, fue auxiliar de vuelo, y ahí nos recordaban mucho la importancia de atender el conato de incendio. Es decir, el primer fuego que usted vea, atiéndalo, corra, como si realmente fuera un incendio enorme, porque si usted no lo atiende y se le crece, en las historias de accidentes aéreos, al menos recuerdo uno que se cayó porque se incendió uno de los cables del sistema de entretenimiento del avión y se cayó. Lo mismo aplica para los conflictos. Voy a ponerles un ejemplo. A mí no me ha pasado mucho, pero me ha pasado y me causa curiosidad. Además, cuando yo también aquí en la Javeriana tengo unas horas para atender un servicio que se llama consejería académica.
No sé si les ha pasado a ustedes que no les guste la clase de un profesor. Incluso si no les gustó a algunos la mía, es perfectamente natural, pues porque hay cruce de expectativas. Y uno después dice, bueno, pero ¿se lo dijiste al profesor? No, se lo dije al coordinador de la especialización. Y uno dice, ¿pero por qué no se lo dijiste al profesor? Era el primer implicado. Y empiezan a salir razones, válidas, por supuesto, pero que no son buenas prácticas. Me refiero, no, es que después la coge contra mí, es que después me baja la nota, es que me hace perder. Y la reflexión a la que llegábamos era, Dios mío, si esto es en un escenario en donde el mayor impacto es en una nota, no me imagino cómo sería si no da la cara y se salta un conducto regular cuando el impacto no sea nota, sino una investigación disciplinaria o una investigación de la fiscalía o una multa. Si con un escenario tan controlado como es el académico no se dio ese manejar el conflicto de frente, y de frente no me refiero a darse en la jeta, perdón que lo diga así, sino decirle de frente al profesor lo que está pensando, y si el profesor no responde bien, pues ponerse a prueba. Cuando vayan a hablar el próximo webinar de habilidades blandas, eso no se aprende solo leyendo libros, sino se aprende enfrentándose a las situaciones que lo retan a uno, eso ya lo comentaba en clase. Otras cosas que para manejar conflictos sirven, o por lo menos a mí me ha servido, no es que yo me considere súper chistoso, pero los chistes o los comentarios con buen sentido del humor ayudan a suavizar mucho las situaciones. No sé ustedes cómo se consideran de chistosos o con buen humor, pero tiene un poder mágico, mágico para distensionar. Llevar dulces, voy a ponerles un ejemplo. Oiga, es que hay un profesor o hay un compañero o mi jefe me cae como un trasero, perdón que lo resumo así, pero hoy estamos celebrando el Día del Ingeniero y mi jefe es ingeniero. A mí no me tiene que caer bien para yo sacar la bondad, lo digo humildemente hablando, que tengo en mi corazón, no tengo en mi interior. Si a mí me enseñaron a ser buena persona, si a mí me enseñaron a ser cordial, ¿por qué yo tengo que frenarme ante eso si alguien no lo es? Quiero decir, mi cordialidad o lo buena gente que yo sepa o mis valores no se negocian por como sea la otra persona. No lo estoy diciendo como un dogma, les estoy contando cosas que a mí me han funcionado. Y el favor de los 5 minutos no es una idea mía, sino se la escuché a un emprendedor, de cómo uno puede establecer a veces redes de contacto muy rápidamente. No sé si ustedes les han pedido favores, ojo, pero favores que se puedan resolver rápido. No estoy hablando de decirle a todo que sí, terminar reventados sin fines de semana. Pero que le piden a uno un favor de 5 minutos de, por favor, me acompañas a, o oye, me puedes traer un tinto, o yo me doy cuenta que alguien está súper cansado, le digo, ven, te traigo un tinto. El emprendedor a que le escuché la idea del favor de los 5 minutos es decir, vea, usted puede generar un impacto positivo enorme, enorme, enorme en su red de influencia, ¿sí? Influencia en el buen sentido, si quieren llamarlo así, simplemente transmitiendo la bondad que usted tenga. 5 minutos, no más. La siguiente frase, perder la batalla para ganar la guerra, no sé si han leído El arte de la guerra, y no estoy diciendo que estén en lenguaje de combate con los que están al lado suyo, pero hay veces hay que hacer algunos sacrificios para ganar un bien mayor. Me refiero, más adelante voy a hablar del cumplimiento, y uno a veces puede decir, bueno, ¿qué hago? Estoy trabajando para mi jefe está liderando un proyecto, si yo no soy el gerente del proyecto, vamos a incumplir una fecha, pero mi jefe me apoya siempre, pero si hago quedar mal a mi jefe, voy a dañar la relación que tengo con él, pero si no le echo la culpa a mi jefe, entonces la gente va a pensar que yo también fui responsable, pero entonces nos queda tiempo para corregir ese atraso. Estas preguntas que estoy haciendo le sirven a uno para decir lo siguiente, de pronto, si yo quedo, entre comillas, mal ahora, pero estoy apoyando a mi equipo, y eso aplica si ustedes son jefes o han sido jefes o tienen gente a cargo de alguna forma, es mucho mejor a veces. Ojo, estoy excluyendo que esos incumplimientos supongan una investigación penal, ¿no? O una multa o una acción de incumplimiento que me diga, que me ponga, por ejemplo, algún cliente del sector público. Hay que tener cuidado con eso. Pero la lealtad que se gana uno, por ejemplo, en un equipo de trabajo, cuando uno sabiendo que no fue el director responsable, pero sí tiene uno gente a cargo, sabe que igual es solidario con la gente con la que uno está trabajando, termina siendo un impacto súper positivo a la hora de ganarse la lealtad y el apoyo de las personas con las que uno trabaja. La tercera verdad, no sé si han escuchado esa expresión,
Cuando uno está resolviendo conflictos, digamos que uno tiene un conflicto con el jefe de uno, eso me lo enseñó un jefe hace bastantes años. Está la verdad de una de las partes, la verdad de otra de las partes, y está la verdad que no es de ninguna de las dos partes, sino la que él en ese momento llamaba la verdad, y esa es la que hay que descubrir. Por favor, tengan nuestras inquietudes para mañana cuando vayan cuando, el siguiente webinar, por favor, cuando vayan a trabajar las habilidades blandas. Hay otras cosas que también me encontraba en clases, cuando uno supone, no sé si han leído el libro Los Cuatro Acuerdos, no sé si les gustó o no, pero uno de los cuatro acuerdos es no suponer. Y en conflictos, uno sí que se encuentra con supuestos. No sé cómo les va a ustedes con eso. ¿Qué pasa? A los que les gusta la antropología o entender mejor desde la psicología por qué los seres humanos suponen o suponemos, el supuesto le ayuda al cerebro a tomar decisiones mucho más rápidas. Y sobre las decisiones más rápidas, eso es cuestión de supervivencia, consume uno menos energía para tomar decisiones. Y hay veces, les invito a que busquen por favor Design Factory Javeriana. Nosotros tenemos un espacio de trabajo para proyectos en donde hay una cocina. No sé ustedes cómo les ha ido con lo siguiente, si invitar a tomar una cerveza ayuda a resolver conflictos o han cerrado negocios en un bar. Por la cocina, si buscan por Design Factory Global Network, es una red de universidades en donde los espacios usualmente tienen una cocina, porque en la cocina se olvidan los cargos y se olvidan las jerarquías. Y eso es un prerequisito para que los procesos de innovación fluyan mucho más. Voy avanzando porque, bueno, para no quitarles más de las 9, creo que me estoy demorando en cada diapositiva. Espero que vayan las cosas bien, me van contando si necesitan algo. El tema de los sobrecostos. ¿Aló? Ok, el tema de los sobrecostos. En emprendimientos, siempre me gustaría que si no tienen la frase clara se la lleven. Alguien siempre, siempre, siempre termina pagando los sobrecostos o alguien siempre termina pagando los costos adicionales que resulten en un proyecto, así no se materialicen en un presupuesto. Cuando uno asume una carga adicional y no cobra horas extras, cuando uno decide trabajar un fin de semana a pesar de que no está en el contrato, y no estoy diciendo ceñirse solo al contrato, sino ser conscientes que los precios se pagan de una u otra forma. Cuando yo estoy ofreciendo un proyecto de consultoría, por ejemplo, y decido autónomamente cobrarle la mitad a un cliente, porque ese cliente me puede traer más clientes, pero por eso entonces voy a tener que en esas semanas o en esos meses comer menos. Eso nos pasaba en ISO cuando conseguíamos los primeros clientes y decíamos, perdón la expresión, hay que saber con quién uno se baja los pantalones. Disculpen la expresión, pero es una forma coloquial de decir, en ocasiones nosotros asumimos sobrecostos de tal forma que ese cliente nos pueda presentar a más y con eso podamos compensar lo que nosotros asumimos ahora. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. No sé ustedes si han escuchado la frase de ponerse la camiseta. Yo estoy totalmente en contra de que eso se vuelva un estándar. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo de un amigo que coordina prácticas en una universidad. Y él ha solicitado en N.000 ocasiones que necesita un asistente para la cantidad de trabajo administrativo que tiene. No se lo han dado, le dicen que no hay dinero, etc. Luego, conversando con él, y lo digo porque lo quiero mucho y le he dicho que cambie su forma, su estrategia, cuando tiene sobrecargas de trabajo, termina trabajando hasta altas horas de la noche en la casa, después de que se van los chicos a vacaciones en diciembre, sigue trabajando. Es decir, con la premisa de me pongo la camiseta, es que pobrecitos los estudiantes, es que no podemos abandonarlos. Yo estoy de acuerdo con esa forma de pensar, pero ¿qué sucede? Las directivas de la facultad nunca perciben realmente el impacto que tiene el no contar con un asistente para manejar las prácticas de los estudiantes. Y por eso nunca consideran urgente contratar a un asistente. Ahora, en otros términos, lo que les contaba de los planes, en nuestros casos, por ejemplo, en los que ha habido de consultorías, en un proyecto que tuvimos con el PENUMA, ahora se llama ONU Medio Ambiente, la Agencia Ambiental del Sistema de Naciones Unidas, era un proyecto de consultoría normal y si había algún sobrecosto tocaba pasar una solicitud directamente al PENUMA para que ellos la evaluaran y así poder considerar si se hacía una edición presupuestaria o no.
Yo no he trabajado directamente con agencias del gobierno, sino solo con multilaterales y privadas, pero entiendo que también puede haber la posibilidad para solicitar adiciones. En otras ocasiones, esto que les estoy comentando se manejan a través de un área, que es la que se encarga de evaluar y le quitan a uno toda la carga administrativa de ver si es necesario o no una adición presupuestal. Y por favor, no sé ustedes cómo se sienten ya acabando la especialización en armar presupuestos, pero pregúntense qué tan buenos y buenas son en identificar los costos ocultos y sobre todo los intangibles. ¿Por qué? Porque eso termina siendo una forma de negociar o eso termina siendo una forma de asumir los sobrecostos. Y cuando hablo de intangibles, si son una forma de negociar, voy a ponerles un ejemplo, a la hora, valga la redundancia, negociar un negocio en un emprendimiento, yo puedo usar mi red de contactos como un activo con el que se pueda negociar. Es decir, oye, te voy a presentar a alguien y tú ayúdame a presentar, te voy a ayudar a presentar a alguien que te sirve como proveedor, por favor ayúdame a presentar a alguien que trabaja en, no sé, en Impulsa, esta agencia que apoya el emprendimiento. Quiero siempre aclarar lo siguiente, insisto mucho en clase en eso. Cuando hablo de presentar, estoy hablando por vías legales, moralmente hablando, sin incurrir en tráfico de influencias. El otro tema, que también nos comentaron los otazos, esto ya lo había mencionado en una diapositiva anterior, pero no sé ustedes si han escuchado la frase la curva de aprendizaje para justificar mediocridades. Por mediocridades me refiero a lo siguiente. No sé si les pasó cuando estaban planeando los riesgos, y creo que Jorge es bien claro en eso también. Planear los riesgos no es equivalente a planear mal. Me explico. Yo puedo anticiparme a los retrasos. Sí, lo siento, nos quedan 9 minutos, tienen razón. Gracias por avisarme, voy a acelerar. Solo quiero recordarles que una mala planeación y luego ver materializados atrasos por mala planeación no quiere decir que se están gestionando bien los riesgos, porque muchos de los, entre comillas, riesgos que uno ve en los planes de riesgo se pueden anticipar simplemente planeando mejor. Ahora, eso dependerá del nivel de empoderamiento que tenga el gerente de proyectos. Por eso les preguntaba, un gerente de proyectos que solo sigue instrucciones y no toma decisiones, pues tendrá el nombre de gerente de proyectos, pero no está actuando como tal. Siempre, 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 no sé ustedes cómo son para dar la cara, pero es bueno anticiparse a pedir disculpas, ofrecer disculpas, perdón, antes de que se materialice el atraso, si uno sabe que va a haber atraso. Así eso suponga un conflicto, pero es preferible anticiparse y que no la gente se entere cuando ya sea inminente el atraso. No sé ustedes cómo les pareció Project y si trabajaron perfiles de trabajo cuando uno puede asignar la mayor carga al inicio de una tarea y al final de la otra, pero a mí siempre me dio bien incrementando la intensidad de trabajo al principio para al final sentirla más suave. Que he notado que la mayoría de la gente prefiere trabajar al revés. Lo respeto, pero no lo comparto. Los temas que quedan para tratarlos muy rápidamente, las actas, ya lo había mencionado, dejar todo por escrito. No siempre en mi caso lo hemos trabajado con un formato, porque a veces ni siquiera hay un formato, pero sí nos hemos asegurado de que se resuman los acuerdos que haya en un correo electrónico, se dé un plazo. Voy a poner un ejemplo. En los emprendimientos en los que estamos siempre hemos hecho eso. Enviamos los puntos sobre los que, en un correo sobre los que se conversó en la reunión pasada. Por favor, tienen 2 días para comentarnos si hay algún comentario o si no se asumirá que están todos de acuerdo. Pasados los 2 días se asume que todos están de acuerdo. Si llega una solicitud después, tiene un correo de soporte para decir, mira, te avisamos, 2 días ya no pasó, así se queda de acuerdo. No más. Ya les había hablado lo de la desconfianza. Siempre hasta ahora, no sé cómo les ha ido a ustedes, se pagan los errores por no dejar todo por escrito. Y por favor, una recomendación también ya finales. Es un error común caer en la siguiente, que como yo ya sé cómo se maneja un proceso o yo ya sé cómo se maneja una situación en un proyecto, pues no tengo que dejarlo todo por escrito. Porque ya sé cómo se maneja y ya la gente que me rodea sabe cómo se maneja. Por favor, piensen lo siguiente, si a ustedes les ha pasado que llegan a un cargo y cometen errores que ya se han cometido antes, pero no se enteraron. Desde mi punto de vista hay que pensar con un mayor sentido de trascendencia para los que vengan detrás de uno. Uno no va a estar siempre en el mismo cargo.
y ya esto es una invitación muy personal, es lindo, me refiero como solidaridad para los que vienen después, cuando uno se vaya, la gente que llegue encuentre el puesto mejor organizado, para que la gente no cometa los mismos errores que uno. Eso es algo muy personal, pero me ha servido para que la gente quede feliz después de que yo me voy de algún cargo. En el paréntesis, eso supone un mayor trabajo que me asume, ¿no? Pero eso ya depende también de lo que cada uno considere que quiere dejar en este mundo. En los 5 minutos que nos quedan, 9, en términos de cronograma, tal vez quiero destacar que las reservas creo que ustedes ya lo dominan, pero no es tan común en lo que yo he visto en emprendimientos y en pequeños proyectos, en organizaciones inmaduras, asignar las reservas. Usualmente se asignan solo las de contingencia. Muy rara vez hemos llegado, en los que yo he estado, a llegar a calcular reservas de gestión, porque además el concepto de los desconocidos desconocidos resulta complicado para entender para algunas personas. También he visto que los hitos no son considerados en algunos cronogramas. No sé cómo les ha ido con ustedes para eso. Pero resultan ser importantes, pero en los emprendimientos se suelen omitir en los que he estado y en los que he visto también. La técnica PERT usualmente no la he usado, la que más he usado es apoyarme en juicio de expertos y de forma paramétrica, no, perdón, de forma análoga con proyectos similares de la gente que conozco que ya trabajaba en lo que yo he estado, llegar a un cálculo. A pesar de que la técnica PERT es perfectamente válida, en mi caso ha sido más con consulta de juicio de expertos y entender en el mercado las otras organizaciones como lo han hecho. El, en tema de los interesados, algunos tips que les quería compartir es que es preferible el exceso de comunicación a la ausencia. Yo siempre aviso que soy demasiado preguntón y estoy comunicando demasiado. Digo demasiado es por lo que la gente dice de mí, pero es preferible que le digan a uno, por favor, bájale, a que haya un malestar de ¿por qué no me dijiste? Entonces, en ese caso, ha sido mejor el exceso. Los chismes suelen satanizarse, pero una lección aprendida que he visto es que los chismes pueden ser aprovechados porque la velocidad de difusión de la información, si uno la controla, es asombrosamente alta, la velocidad como un chisme se difunde. No es para promover el chisme, pero solo para contarles que he visto que a veces si se saben manejar los mensajes o si se emite un mensaje voz a voz y se está monitoreando que se entienda bien, se difunde mucho más rápido a veces que un correo. También, no sé si recuerdan la columna que les decía por qué es importante esa información para que la va a recibir. Es muy común que la gente asuma que la información que está comunicando es importante y eso no es cierto. No es cierto per se. Una frase que me la enseñó un jefe hace muchos años, cuando me escuchaba quejándome de que la gente no me respondía a correos, me dijo, mira, en este planeta a nadie le importa lo que tienes para decir. Todos los clientes que quieres buscar, nadie está interesado en tu oferta de valor, a nadie le interesa lo que tú tengas porque están ocupados en sus actividades diarias que ya tienen. Entonces, en vez de quejarte porque no te responden, enfoca tus esfuerzos en volverte interesante para que a la gente le den ganas de responderte. Se los dejo porque a mí me iluminó, me ha servido para no volver a quejarme de que no me respondan. Y los mensajes de voz en términos de comunicaciones con interesados, me sorprende la cantidad de mensajes de voz que se usan para comunicar aspectos importantes. Eso es una requete embarrada, no sé si yo es porque ya soy más viejito que los millennials, pero los mensajes de voz son prácticamente imposibles de trazarlos o de buscarlos después. Y si hay una decisión clave que se tenga en un mensaje de voz, solo imagínense el rollo. En los proyectos yo los detesto, personalmente hablando, a menos que sean de temas informales. Esto ya lo hemos ido mencionando, creo que ya no hay mucho más porque lo he comentado en otros, igual esta presentación les queda y faltando un minuto quería agradecerles. Hablé demasiado rápido, espero haber aclarado algo de tu inquietud, Gerardo. Tengo unos minutos también si quieren hacer alguna pregunta. Recuerden mi celular que ya lo tenían. Y el correo, ahí, acuérdense que yo les había hablado iniciando la clase que era muy raro que le volvieran a escribir a uno, pero mis datos de contacto siguen siendo los mismos y en algo les puedo servir. Chicas, gracias por la invitación, a todos de nuevo gracias. No sé si esto cumplió las expectativas.
No, gracias a ti, claro que sí las cumplió. Bueno, nuestros mismos estudiantes nos habían solicitado una sesión como estas donde tuviéramos aplicado como un proyecto más de la vida real y salirnos un poco de lo académico. Pues agradecemos claramente tu tiempo, tu dedicación, sabemos que no es un horario fácil, sabemos que pues que todos tenemos múltiples ocupaciones aparte de la carga académica y de la carga laboral, y pues estos espacios son muy chéveres, digamos que para aclarar ciertas dudas, abordar ciertos temas que son vitales para la gerencia de proyectos. A nuestros asistentes, a través del chat, hemos enviado la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Nuevamente agradecemos a Lucas su dedicación y su esfuerzo y pues bueno, claramente a ustedes también por permitirnos ser parte de este espacio y llegar a ustedes a través de los webinars. A sus órdenes, cualquier otra inquietud, pues aquí estoy. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Recordemos que estas sesiones quedan grabadas y posteriormente serán publicadas a través del aula virtual de Café Tutoriales y Webinars de la Universidad del Bosque. En los próximos días se estará publicando. Los invitamos mañana muy especialmente al último webinar que tenemos del semestre. Es acerca de habilidades, de la importancia de habilidades blandas en la gerencia de proyectos. Entonces, pues va a estar súper chévere. Tenemos, al igual que Lucas, otro ponente invitado. Entonces, para que por favor nos... Lucas, mil gracias. Y bueno, no siendo más, yo creo que ya terminamos con la sesión. Entonces, a todos les deseamos una feliz noche y que descansen. Que descansen también. Un abrazo. Chao.